En 2025, México y Guatemala son dos de los países más afectados por el narcotráfico y los crímenes que se desprenden de ese negocio. Ambas naciones se encuentran en medio de una guerra salvaje por controlar a las organizaciones que producen y venden drogas, uniendo Centro y Norteamérica con un sendero mortal de cocaína y sangre. Hoy vamos a conocer las capturas de tres peligrosos operadores: el Güerito de los Chapitos, el Chavo Félix de los Mayos y la Chicharra, el líder de los Huistas. Tres hombres unidos por la violencia, con la cual han transformado la región en un territorio en guerra, mientras llenaban sus bolsillos con dinero. Sus aprehensiones significaron golpes brutales a sus respectivas estructuras delictivas, pero no fueron simples. Requirieron de inteligencia, creatividad y mucho, pero mucho sacrificio. Detenciones que descubriremos ahora mismo. El 19 de febrero de 2025, las colonias Las Quintas en Culiacán, estado de Sinaloa, vivió una de sus jornadas más violentas. Es que esta región en apariencia tranquila se convirtió en el objetivo táctico de un grupo de tareas que combinaba a la Sedena, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. Una colaboración ambiciosa para lograr un resultado ambicioso. Las autoridades tenían la intención de ponerle fin al reinado sangriento de uno de los criminales más buscados de la región. Su nombre era José Ángel Canovio Insunza, pero sus colegas y sicarios lo conocían mejor como El Güerito. El operativo había sido planeado durante meses, recopilando información y construyendo un mapa de los movimientos de este hombre, una pieza crucial en el narcotráfico de Sinaloa. En ese 19 de febrero de 2025, una combinación de uniformados de diversas fuerzas se dirigieron al punto donde sospechaban que se resguardaba Insunza, mientras un helicóptero supervisaba los movimientos desde el cielo. Y allí lo encontraron. Los datos habían sido certeros y el hermetismo total del planeamiento permitió que no hubiera filtraciones que hubieran complicado la misión. El Güerito fue apresado sin realizar un solo disparo. El criminal fue sorprendido en su hogar y se vio superado de inmediato, por lo que ni siquiera atinó a tratar de resistir el arresto. Ya esposado, fue trasladado rápidamente a Ciudad de México, donde quedó bajo custodia de la Sedena a la espera del inicio de su proceso judicial. Las imágenes del traslado impactaron a todo el estado. La captura de este hombre fue un golpe histórico, pese a que su nombre no era de los más conocidos y repetidos en los programas de noticias. Es que Insunza era un actor silencioso pero crucial debido a su parentesco con el político Enrique Insunza, un senador sospechado de colaborar y proteger a su pariente delictivo. De acuerdo a fuentes periodísticas y policiales, el Güerito no era un simple pistolero o traficante, era un estratega, un hombre de absoluta confianza para la cúpula de los Chapitos, ya que depositaban en él la responsabilidad de gestionar y supervisar envíos con grandes cantidades de droga. Además, era su labor entrenar y preparar tropas armadas para proteger los caminos utilizados por los Chapitos en ese traslado de sustancias. En otras palabras, del Güerito dependían muchas de las fuentes de ingreso de los hijos del Chapo Guzmán. Es el líder de los Chimales y muchos dicen que es el verdadero cerebro del grupo de Iván Archibaldo junto con su hermano Jorge.
Son hombres que tienen más de 20 años trabajando con el cártel de Sinaloa y tienen además relación familiar con el ex secretario de gobierno y ahora senador Enrique Insulza. Las agencias de Estados Unidos le atribuyen al senador Insulza relaciones familiares con uno de los grupos también de los Chapitos llamado Fuerzas Especiales Avendaño, encabezada por Martín Gaudencio Avendaño Ojeda. Tal vez el aporte más determinante y riesgoso de este hombre no tuvo que ver con estrategias o rutas de tránsito, sino con una sustancia en particular que se transformó en el veneno más letal del planeta. Informes periodísticos señalan que Canovio Insunza fue uno de los pioneros en la introducción del fentanilo al mercado del narcotráfico, diseñando estrategias de producción masiva y distribución en Estados Unidos. Con su propia célula, el güerito abrió las puertas para un nuevo producto en la infame Carta de los Chapitos. Uno que hoy en día representa una parte sustancial en las ganancias del clan Guzmán. Es por eso que el gobierno de México se interesó en este hombre y su trabajo en Sinaloa. Las investigaciones se complicaron con la filtración de una serie de audios en los cuales un sicario señalaba que el propio gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, era un socio y protector del criminal. Y que todo le está tapando el Rocha Moya, todo les está tapando. Como toda la gente que ha soltado, así como el Morral, José Ángel, lo han pagado y los han soltado. Por eso nunca se va a acabar esto. El Rocha Moya los está cobijando a la bandija. Tal vez esa proximidad con la política explicaría por qué, previo a su captura, José Ángel Canovio Insunza mantuvo un perfil muy bajo dentro del cártel. Si bien era un pez gordo, sabía que la atención que acarrea el gasto desmedido de dinero y la vida de fiestas es un paso en falso que puede culminar en muerte o arresto. Durante años se mantuvo por fuera de las listas de objetivos prioritarios del gobierno estadounidense, lo que da cuenta de su capacidad para actuar por fuera del radar de la justicia. Su manto de invisibilidad se mantuvo impoluto hasta diciembre de 2024, cuando un tribunal de Chicago emitió una orden de arresto en su contra por los cargos de fabricar cocaína, fentanilo y otras drogas ilegales para su distribución en territorio estadounidense. Junto con el arresto de Insunza, se atrapó a Kevin Alonso Gil Acosta, alias El 200, uno de los principales jefes de seguridad de los Chapitos. Esta combinación de golpes contra la organización de los hijos de Joaquín Guzmán podría representar el fin de una era en las operaciones del cártel sinaloense. Esto no implica que vayan a desaparecer, sino que su estructura de producción y tráfico tendrá que adaptarse y encontrar nuevos líderes. De lo contrario, podría ser devorada por la competencia. Esto último es un detalle crucial a la hora de evaluar el futuro de las organizaciones delictivas. Actualmente el cártel de Sinaloa se encuentra en una violenta guerra interna que promete desangrar a la organización a medida que las dos facciones en pugna se aniquilan mutuamente. Además de los Chapitos, el otro frente son los Mayos, los sicarios fieles al liderazgo histórico de Ismael El Mayo Zambada, fundador original junto a Joaquín Guzmán. Si bien El Mayo se encuentra tras las rejas luego de la traición de los Chapitos, su autoridad sigue vigente y se encarna en sus hijos y operadores más fieles. Entre ellos se encontraba Juan Carlos Félix Gastelum, alias El Chavo Félix, quien no solo era un hombre de confianza de Zambada, era también su yerno. El 18 de enero de 2025, en Quilá, estado de Sinaloa, se apersonaron uniformados de la Sedena y la Guardia Nacional con el objetivo de atrapar a Juan Carlos Félix. Las autoridades sabían que además del lazo de sangre con el capo supremo,
Este hombre era un operador logístico y económico de los mayos. Nuevamente, gracias al trabajo de inteligencia, fue posible arrestar al Chavo Félix sin violencia, retirándolo de su hogar ubicado en una zona residencial sin disparar una sola bala. Fue detenido el presunto líder uno de los presuntos líderes de la facción de los Mayos, considerado o vinculado a El Mayo, es el yerno de Ismael El Mayo Zambada, y se trata de Juan Carlos Félix Gastelum, alias Chavo Félix. Una vez que estuvo detenido, era cuestión de tiempo para que los sicarios de los Mayos se enteraran y salieran a la calle a reclamar su liberación mediante la violencia. En cualquier momento, los asesinos del Mayo podían recibir la noticia y entrar en acción para doblegar el brazo del Estado a los tiros. Los oficiales trasladaron vía helicóptero a El Chavo Félix hasta el aeropuerto de Culiacán, donde los aguardaba una avioneta de la Sedena dispuesta para llevar sin paradas al yerno de Zambada hasta Ciudad de México. Cada minuto que corría hacía peligrar más la operación. Fue entonces que muchos vecinos notaron algo extraño al escuchar el inconfundible sonido de un helicóptero militar sobrevolando una zona por lo general tranquila. Estas imágenes fueron captadas por civiles que vieron el momento exacto en que Félix partía rumbo a su nuevo destino, tras las rejas y con numerosos cargos a su nombre. En algún punto del traslado, los sicarios de la Malliza fueron alertados de que uno de los hombres más importantes de la organización estaba en manos del Estado mexicano. Fue entonces que varios criminales trataron de interceptar el helicóptero y abatirlo en pleno vuelo. Se registraron algunas balaceras y la presencia de vehículos blindados que recorrían con apuro las calles de Quilá. El accionar narco no logró evitar que la Sedena trasladara a El Chavo Félix hasta la Ciudad de México. Pese a esa derrota táctica, los sicarios continuaron atacando puntos estratégicos en varias zonas de Quilá. Se reportaron ataques a comercios, quema de vehículos y también atentados contra representantes estatales. Lo más increíble es que uno de los ataques ocurrió a pocos metros del centro político de la región, dejando en claro que para los narcotraficantes no hay ninguna autoridad que merezca respeto. Ayer, después de esta detención, se vino una serie de enfrentamientos, de disparos. En la colonia Las Quintas se reportó un enfrentamiento, no supimos cuál fue el desenlace, pero sí fue fuerte la balacera, y como es una zona muy concurrida, pues hubo muchas grabaciones. En la avenida Álvaro Obregón, la principal avenida de Culiacán, ahí hubo disparos en contra de una camioneta, estamos hablando que está a 2 calles del ayuntamiento de Culiacán. Semejante despliegue ofensivo por parte de los soldados narcos sugiere que el Chavo Félix tenía una importancia incluso mayor de la que sospechaba la Sedena. Él era uno de los estrategas que planeaba los caminos por los cuales era trasladada la cocaína. Estaba a cargo de las rutas de egreso que unían a Sinaloa con el resto del país y, en última instancia, con Estados Unidos. Pero lo que más preocupaba a las autoridades no era su conocimiento de las autopistas, sino su rol en la obtención de armamento para los mayos. Como hombre de confianza de Ismael Zambada Siqueiros, hijo del fundador y portador del notable apodo de Mayito Flaco, Félix tenía la misión de comprar rifles de asalto, ametralladoras y municiones que se almacenaban en casas de seguridad distribuidas en inhóspitos rincones de Sinaloa. Es por eso que tener bajo custodia a este operador
significaba para las autoridades tener acceso a información realmente valiosa que podría poner en jaque las acciones ofensivas de la Malliza. El último caso que analizaremos en este video es el que une la crisis en México con los problemas de seguridad que se viven en Guatemala y la frontera entre dicho país con el estado de Chiapas. Desde hace tiempo se sabe que existen cárteles guatemaltecos que tienen lazos comerciales muy sólidos con las organizaciones mexicanas como el Cártel de Sinaloa o los Hombres del Mencho. Entre esa peligrosa fauna destacan los huistas, un frente que se ha visto involucrado en el trasiego de drogas, armas e incluso de migrantes ilegales que buscan cruzar México con rumbo a Estados Unidos. Este grupo es una suerte de nexo entre Guatemala y otras regiones de Norteamérica, por lo cual los capos y jefes de plaza actúan en varios países en simultáneo. Así es como Aler Baldomero Samayoa Recinos, alias Chicharra, llegó a Chiapas. Fue presentado ante las autoridades federales mexicanas y ahora ha sido trasladado a la frontera con Guatemala para ser entregado con autoridades de este país, además de también ser puesto a disposición de la Interpol. ¿Y quién es este sujeto, Aler Baldomero Samayoa Recinos? Pues no es señalado como uno de los presuntos responsables líderes de este cártel de los huistas, quienes estaría implicado en el trasiego de drogas, especialmente de cocaína. El 11 de marzo de 2025, autoridades mexicanas detuvieron al delincuente en un operativo realizado en la localidad de Comitán de Diegues, estado de Chiapas. Chicharra se entregó sin ofrecer resistencia, tal vez debido a que fue emboscado de sorpresa y no tuvo chance de dar aviso a sus hombres. Lo cierto es que fue trasladado de inmediato para evitar cualquier tipo de enfrentamiento con sicarios. La táctica fue idéntica en los tres casos que analizamos. Primero, captura mediante un golpe ultra secreto y bien planeado. Luego, un viaje en helicóptero hacia el aeropuerto más cercano para llevar al objetivo a una zona controlada por la Sedena. Lo curioso es que Chicharra no trató de argumentar en contra de su traslado. Se limitó a viajar en silencio. Más tarde, durante entrevistas brindadas a medios independientes, el oriundo de Guatemala afirmó no tener idea por qué lo estaban procesando. ¿Le indicaron cuál era el delito o cuáles eran los motivos por los cuales era capturado? No. Entiendo que usted fue capturado en México. ¿En qué parte de México fue que lo capturaron? Comitán, Chiapas. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? 2 días. Pese al tono inocente y el supuesto desconocimiento de sus crímenes, este hombre tiene un historial impresionante por el cual era buscado en más de un país. Chicharra estaba prófugo de la justicia desde 2018 y, de acuerdo con la información del gobierno de Guatemala, es uno de los 100 delincuentes más buscados por Estados Unidos. En 2018 estaba siendo investigado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, dirigida entonces por el fiscal Juan Francisco Sandoval, actualmente exiliado y quien ha denunciado haber sido criminalizado por investigar casos de corrupción. En 2022, el gobierno estadounidense sancionó a los huistas y sus miembros como una organización de tráfico de drogas, alegando que contribuía a la inestabilidad de Guatemala y la región. Samayoa Recinos también tiene un proceso penal anterior en Guatemala, lo que podría obstaculizar su extradición a Estados Unidos en caso de que la potencia lo requiera. Según la ley guatemalteca, debe solventar primero los casos que tenga en el país antes de ser entregado definitivamente a Interpol. Las fuerzas de seguridad de los países involucrados esperan que este golpe detenga el avance de los huistas sobre la frontera con Chiapas, así como el flujo de drogas entre Guatemala y la tierra del tío Sam.
también él es señalado como parte de una red de lavado de dinero que es justamente de este cártel que se ubica en Guatemala, para que de esta forma pudiera tener operatividad en su país y también en México. Pero además comentarte, Josué, de que esta persona de 58 años de edad, conocida como La Chicharra, bueno, pues esta persona también es requerida por autoridades norteamericanas, puesto que la DEA lo señala como presunto responsable también del ingreso de drogas a territorio americano. La captura de estos 3 operadores representó un golpe considerable a las diversas estructuras criminales involucradas. Pero más allá de los laureles, el costo humano es muy alto. Las comunidades afectadas suelen quedar a la merced de la venganza sicarial y los estragos que causan los empleados narco que se han quedado sin jefe. Estas situaciones podrían agravarse aún más con el correr de los meses, cuando los detenidos entren en etapa de juicio o incluso de extradición, el destino más temido por todo criminal debido a la severidad de las leyes estadounidenses a la hora de juzgar sus delitos. El gobierno mexicano sabe que logró sorprender y debilitar a los principales generadores de violencia en su territorio, pero también conoce con qué clase de bestia se está tratando. Sabe que pocos elementos son realmente irreemplazables y que pronto el Güerito, el Chavo Félix y la Chicharra serán reemplazados por nuevos líderes igual o incluso más sanguinarios y peligrosos. Esa es una cruda realidad que no debe desalentar a las autoridades. Deben profundizar con los operativos eficaces y las tareas de inteligencia que permiten atrapar a sujetos buscados sin disparar una sola bala. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido relacionado a la criminalidad mexicana, te invitamos a suscribirte para estar al tanto de todo. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.